Vamos a presentar los principales hallazgos de la encuesta Evaluación Ciudadana de la Gestión Municipal 2023. Comentarle brevemente, en los últimos años la actual Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de leyes y decretos que de alguna manera han transformado no solamente el escenario de cara a las elecciones municipales 2024, sino también algunas otras formas de cómo se va a desarrollar la gestión en los municipios. Entonces, en ese sentido, esta encuesta tiene como propósito abordar un poco esas temáticas desde la opinión pública. Por ejemplo, tenemos la derogación de la antigua ley FODES y la aprobación de una nueva ley FODES en noviembre de 2021, que de alguna manera implica un recorte de los ingresos que reciben las alcaldías del 10% de la anterior ley al 1.5%. Adicionalmente, ese mismo año, en 2021, se aprueba la ley de la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales, la DOM, que de alguna manera absorbe parte de las funciones del desarrollo municipal y recibe ingresos no menores al 3% de los ingresos corrientes netos del Estado. Y recientemente, para ser específicos, en junio de 2023, la aprobación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que transforma el número de circunscripciones, las reduce a 44, y queremos ver en este sentido qué es lo que opina la ciudadanía en torno a diferentes temáticas que de alguna manera estamos hablando sobre estas preocupaciones ciudadanas. Esta encuesta, como les comentaba, tiene como propósito conocer la opinión de la población salvadoreña frente a la situación económica nacional y personal, pero también sobre la situación relacionada con las condiciones en su municipio, sobre la gestión municipal del lugar donde reside, el conocimiento y percepción sobre los cambios a partir de la implementación de la reestructuración municipal, así como algunos aspectos como la intención de voto en el marco de las elecciones municipales de 2024. La presentación la hemos estructurado en 6 grandes apartados. En un primer momento abordaremos las percepciones de la población sobre la situación nacional y en una segunda etapa abordaremos las percepciones sobre la situación en el ámbito municipal y las valoraciones sobre los servicios públicos. En un tercer momento presentamos la percepción de la población sobre la calidad y la transparencia de las obras ejecutadas en el municipio donde reside. En un cuarto lugar tenemos la evaluación ciudadana de los gobiernos locales, es decir, qué calificación le dan, cómo, por ejemplo, evalúan el trabajo de la comuna, de su municipio. En un quinto momento, el conocimiento y opinión sobre la reestructuración municipal aprobada en junio de 2023 y finalmente la intención de voto de cara a las elecciones municipales de 2024. La ficha técnica de nuestra encuesta tiene una cobertura a nivel nacional, a nivel de los 14 departamentos. La recolección de información la hicimos en modalidad telefónica, eso es importante aclararlo, y fue desarrollada entre el 1 y el 5 de septiembre de este año. Es decir, que las opiniones vertidas en esta presentación corresponden a ese horizonte temporal. Estamos hablando prácticamente de este mes. La población objetivo fueron personas de 18 años o más, residentes de El Salvador y que desde luego contaran con al menos un teléfono móvil. La selección de la muestra, en pocas palabras, implica que fue una muestra aleatoria que se hace por medio de un método que se llama marcación aleatoria, en donde los registros públicos de la CIGET se depura este marco muestral y ahí se cuentan con los números que están disponibles a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, esta marcación aleatoria permite que estos resultados de alguna manera representen a la población de 18 años o más con teléfono celular, que para efectos prácticos de nuestra encuesta estaremos diciendo como representación a nivel nacional. En total, en estos 5 días entrevistamos a 502 personas y esto lo que nos permite es hacer inferencia, es decir, dar resultados generales con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error de más o menos 4.4%. Finalmente, hay un pequeño factor de ajuste esto siempre se hace para efectos de si hay alguna desviación, si se entrevistó un poquito más de gente en el área rural que en el área urbana, por ejemplo. Entonces, este factor de ajuste lo que hace es que al final las características de las personas encuestadas reflejen las características de la población a nivel nacional. Estamos hablando que en total nuestra muestra está representada por el 55.3% de mujeres y el 44.9% de hombres. Por segmentación etaria,
los jóvenes entre 18 y 29 años representan el 29.9%, las personas entre 30 y 64 años el 57% y las personas de 65 años o más el 13.1%. Y nuestra segmentación por área de residencia corresponde a 64.1% de personas entrevistadas en el área urbana y 35.9% en el área rural. Ahora bien, sobre las percepciones de la población en cuanto a la situación nacional, a las personas les empezamos consultando cuál era su opinión sobre cuál es el problema más grave que está enfrentando actualmente el país. El 70.4%, es decir, 7 de cada 10 personas, identifican los problemas económicos como los más apremiantes, es decir, los más graves que está enfrentando actualmente nuestro país. Esto prácticamente coincide respecto a sondeos que hemos hecho anteriormente en este año, en donde una cifra relativamente similar, 7 de cada 10 personas están enunciando la problemática económica. Por otro lado, otro tipo de problemas fueron mencionados con menor frecuencia, como por ejemplo la inseguridad y violencia, fueron mencionados por el 4.9% de las personas, problemas políticos y de gobernanza con 3.4%, problemas con la calidad de servicios, destacamos esto porque luego en la lámina municipal va a resaltar un poco este detalle, ahí solo 2% nos mencionaron que es el principal problema a nivel nacional, 7% mencionaron otros problemas y 5.1% de la población entrevistada nos dijo que no identifican ningún problema a nivel nacional. Ahora bien, siempre asociado con esta dinámica de la problemática económica que identifica la población, se les consultó si en los últimos 3 meses perciben que el costo de la canasta básica ha incrementado mucho, algo, poco o nada, a lo cual 7 de cada 10 personas entrevistadas nos expresaron que en su opinión el costo de la vida ha aumentado mucho en los últimos 3 meses. El 15.2% dijo que algo y el 10.8% poco. Prácticamente el 2.3% no percibe ningún incremento del costo de la vida, pero vemos que prácticamente toda la población entrevistada en alguna u otra cuantía percibe un incremento del costo de la vida en los últimos 3 meses. A este grupo de personas que percibe que el costo de la vida ha incrementado, ya sea mucho, algo o poco, en el gráfico de la derecha están las respuestas al hacerles la pregunta de cuáles son las medidas que ha implementado para hacer frente a este incremento de costos. Y la gran mayor parte de la población dice que, por ejemplo, ha comprado o utilizado menos cantidad de alguna serie de productos, otros ha dejado de comprar esos productos o personas han optado, en tercer lugar, por comprar otras marcas o comprar otros productos que son más económicos. Creo que algo muy clave de esto es identificar que si sumamos las 3 primeras barras, estamos identificando que al menos 7 de cada 10 personas que identifican que el costo de la vida ha incrementado, han cambiado sus patrones de consumo y sus patrones de compras para hacer frente a este incremento del costo de la vida. Ahora bien, al hacer alusión específicamente al costo de la canasta básica, las personas nos dicen en buena medida que, en su opinión, los precios han aumentado. Hasta 9 de cada 10 personas entrevistadas perciben que los precios de la canasta básica han incrementado en los últimos 3 meses. 10.5, es decir, 1 de cada 10 personas nos dice que han seguido igual desde su percepción y únicamente el 0.6% dice que han disminuido. Finalmente, en el gráfico de la derecha, a las personas les preguntamos si han dejado de comprar algunos alimentos porque los precios han aumentado, a lo cual 2 de cada 3 salvadoreños expresan que en efecto sí han dejado de comprar alimentos por el costo o el incremento de los costos de la canasta básica. Las valoraciones a nivel municipal, que es parte del centro de esta encuesta, nos ofrecen una dinámica levemente diferente respecto a la dinámica a nivel nacional desde la óptica ciudadana. En primer lugar, tratamos de incluir una serie de preguntas para medir el nivel de arraigo de la población frente a vivir en su municipio. Una primera forma de medir esto es, bueno, ¿cuánto tiempo tiene la persona de residir en ese municipio en particular? Al consultarles eso, prácticamente 2 de cada 3 personas nos han dicho que tienen 20 años o más de 20 años, de residir en su actual municipio, mientras que el 15.6% dice que tiene entre 11 y 20 años. De 6 a 10 años es
expresado por el 7.2% y de 5 años o menos el 9.8%. Estamos viendo que prácticamente 8 de cada 10 personas expresan haber o de estar viviendo de 11 años o más en ese municipio. Otras dos formas de medir el arraigo es con el sentido de pertenencia, a través de estas dos preguntas. La primera es, ¿qué tan identificado se siente como ciudadano con el municipio en el que vive? A lo cual el 57.6% de las personas nos expresaron que se sienten muy identificadas, el 21.7% algo identificadas, el 15.5% poco identificadas y el 4.7% nada identificadas. Por otro lado, en el sentido de qué tan orgulloso se siente de ser un habitante de ese municipio, el 62.4%, es decir, aproximadamente 6 de cada 10 personas entrevistadas señalan que se sienten muy orgullosas de ser habitantes de su municipio. A lo cual también el 20.7%, es decir, 2 de cada 10 personas expresan que se sienten algo orgullosas, 1 de cada 10, el 10.8% poco orgullosas y el 5.2% nada orgullosas. Prácticamente con estas dos conclusiones podemos destacar que al menos 8 de cada 10 personas expresan sentirse muy o algo identificadas con el municipio de residencia e igual 8 de cada 10 personas expresan sentirse muy o algo orgullosas con el municipio en el que residen. A las personas les preguntamos anteriormente cuál era, desde su perspectiva, el problema más grave que enfrenta el país. Luego les consultamos, desde su opinión, cuál es el problema más grave que enfrenta su municipio de residencia. A manera comparativa, en la presentación exponemos ambos resultados. Vemos que en el caso de la problemática municipal, los problemas económicos siguen siendo los más mencionados. El 41.6%, es decir, 4 de cada 10 personas identifican problemas económicos como los más apremiantes que está enfrentando su municipio de residencia. Ahora bien, hay otros cambios muy relevantes a destacar. Por ejemplo, en este caso, al indagar sobre la problemática municipal, al menos 2 de cada 10 personas, el 22%, reportan que el principal problema de su municipio está asociado a la calidad de los servicios que están recibiendo. Es prácticamente un porcentaje que es 11 veces mayor, este 22%, respecto al 2% que identificaban la problemática de la calidad de los servicios como queja a nivel nacional. Por el otro lado, los problemas políticos y de gobernanza, el porcentaje a nivel municipal duplica el nacional. Estamos hablando de 7.4% de personas que identifican este tipo de problemáticas como las más apremiantes. El 9.8% dijo que no identifica ningún problema a nivel municipal. El 1.4% asocia esta principal problemática con temas de inseguridad y violencia. Y el 6.3% identifica otro tipo de problemas. A las personas que identificaron un tipo de problema que, a nivel municipal se les consultó, en su opinión, qué tanto ha hecho el alcalde o alcaldesa de su lugar de residencia para resolver este problema. A lo cual, 2 de cada 3 personas, el 67.3%, expresa que el alcalde o alcaldesa de su lugar de residencia no ha hecho nada para resolver esta problemática. El 19.3% menciona que ha hecho poco, el 7.1% algo y el 2.8% menciona que mucho. Entonces vemos que prácticamente una importante parte de la población, 2/3 partes, está mencionando una queja respecto al quehacer del alcalde o alcaldesa para atender este problema al que hacía alusión el gráfico anterior. Por el otro lado, le preguntamos a las personas si en su opinión los proyectos que ejecuta su alcaldía benefician o no a personas como usted. En ese sentido, si bien el 28.3% nos dijo que consideran que los proyectos que se están ejecutando sí benefician a ciudadanos como él o como ella, el 65.2% dijo que no benefician a los ciudadanos como ellos o como ellas. En este caso, también el 4.9% dijo que en ese momento no identificaba que la alcaldía estuviera haciendo algún proyecto en particular. Ahora bien, una parte central del quehacer de los consejos municipales tiene que ver con los servicios que se brindan. En ese sentido, a nivel general, con esta primera pregunta, tratamos de indagar cómo califican las personas la calidad de los servicios municipales que brinda la alcaldía del lugar donde reside.
el 6.5% los considera que son servicios muy buenos y el 41.1% los cataloga como buenos. Un 9.7% dice que no son ni buenos ni malos. Por el otro lado, un 30.7% de la población entrevistada los clasifica como malos y el 10.8% como muy malos. Aquí vemos que la opinión pública está relativamente dividida, en donde el 47.6% de las personas consideran que los servicios que brinda la municipalidad son muy buenos o buenos y el 41.5% de la población entrevistada los cataloga como malos o muy malos. Sin embargo, para profundizar en cada uno de los servicios en particular, decidimos incorporar la evaluación de cada uno de servicios específicos separados en dos grandes categorías. Esta primera lámina presenta los servicios públicos generales que no necesariamente corresponden a la labor de la alcaldía otorgarlos. Aquí vemos que, por ejemplo, la energía eléctrica dentro de la vivienda es el servicio público en donde una mayor cantidad de personas expresa mucha satisfacción. 2 de cada 3 personas se sienten muy satisfechas con este servicio. Vemos un segundo grupo que está entre el 42 y el 45% de personas que se sienten muy satisfechas, y en orden decreciente van evaluando el agua por cañería, las paradas de buses, las terminales de buses y puntos de rutas de buses, por ejemplo, y en el último lugar está el estado de las calles y caminos del municipio, en donde 2 de cada 10 personas, el 22.1%, están muy satisfechas con el estado de las calles y caminos de su municipio, pero vemos por el otro lado que 2 de cada 10 personas, el 21.2%, expresa sentirse poco satisfecho y el 32.9% se siente nada satisfecho. Entonces vemos que el estado de las calles y de los caminos en el municipio es el servicio en donde la población identifica mayor necesidad de mejora. En un segundo grupo de servicios, esto responde a servicios públicos municipales, directa o indirectamente a cargo de la alcaldía. En la misma escala, el servicio de alumbrado público es el servicio más valorado por la población. El 47.8% de las personas entrevistadas expresa sentirse muy satisfecha con el servicio de alumbrado público. Y así va bajando paulatinamente la evaluación, por ejemplo, de parques y plazas del municipio, la organización de las fiestas patronales, y el servicio con una valoración menos favorable es el caso de la condición de los mercados. 1 de cada 3 personas, 34.2%, expresa sentirse muy satisfecha con la condición de los mercados de su municipio. Otras condiciones relevantes, la disponibilidad de espacios públicos de recreación. Una importante proporción de personas, en primer lugar, al consultarle por separado por estos 4 espacios públicos en particular, expresaron que estos espacios no están disponibles o no existen en su colonia o comunidad. Por ejemplo, vemos que en el caso de la cancha deportiva, el 22.4% declara que no cuenta con ese tipo de espacios. Pero en el caso de áreas de juego para niños y niñas, por ejemplo, hasta el 47.8%, alrededor de la mitad de la población, expresa que no cuenta con ese tipo de espacios en su colonia comunidad. Entonces, la primera gran conclusión de esto es una importante parte de la población, nada despreciable, declara no contar con este tipo de espacios públicos de recreación. Pero entre quienes sí los cuentan, la evaluación es relativamente favorable. Por ejemplo, hasta el 30.6% de la población expresa que las condiciones de, por ejemplo, la cancha deportiva son muy buenas y el 27.4% las considera como buenas. Asimismo, vemos que en general aproximadamente arriba de la tercera parte de la población al menos cataloga de manera muy buena o buenas las condiciones de cada uno de estos 4 espacios. Sobre toda esta evaluación de la disponibilidad de espacios públicos y de servicios públicos en general, le consultamos a la población, en su opinión, quién debería hacerse cargo de brindar este tipo de servicios públicos, si el gobierno central o la alcaldía municipal, a lo que el 34% de las personas consideraron que es el gobierno central quien debería hacerse cargo de los servicios municipales. O los servicios públicos en general, perdón. Pero 6 de cada 10 personas, el 60% exacto, declara que es la alcaldía municipal la que debería hacerse cargo de este tipo de servicios públicos.
Otra forma de evaluar al Consejo Municipal y a la Alcaldía es sobre este tema de, en su opinión, qué tan rápido o lento sería la respuesta de la Alcaldía Municipal del lugar donde reside ante alguna situación de desastre natural. Ante esto, el 6.6% declaró que, en su opinión, considera que la respuesta de la alcaldía de su lugar de residencia sería muy rápida y el 25.6% algo rápida. Estamos hablando que 1 de cada 3 personas cree que la alcaldía del lugar donde reside daría una respuesta muy rápida o rápida. Pero la percepción predominante sobre este tema es que el 41.8% de las personas consideran que la respuesta sería lenta y el 23.1% la catalogarían como una respuesta muy lenta. Ahora bien, la preocupación ciudadana sobre el tema de los parqueos, por ejemplo, de alguna manera se manifiesta en esta encuesta. A las personas les consultamos en primer lugar si desde su percepción en su colonia o comunidad consideraban que existían muy pocos, suficientes o demasiados espacios de parqueo. Prácticamente 7 de cada 10 personas, el 72.9%, consideran que en su colonia o comunidad existen muy pocos espacios de parqueo. El 15.4% manifestó que existen suficientes y el 5.8% demasiados. Al consultarles a la población, a las personas si desde su opinión o por lo que habían escuchado en algún momento habían presenciado, escuchado algún problema o pelea entre vecinos y vecinas asociadas a la problemática del parqueo, al menos 1 de cada 4 personas, el 24%, declara que en efecto ha escuchado alguna situación relacionada con el parqueo, alguna problemática asociada a este tema en los últimos 3 meses. El 75.8% declara que no ha ocurrido. El gráfico de la derecha es ese porcentaje de personas que declaran que ha habido algún problema vecinal asociado con el parqueo, pero desagregado entre los lugares en donde la gente nos dijo hay muy pocos espacios de parqueo, entre los lugares en donde las personas consideran que hay suficientes y entre los lugares en donde las personas opinan que hay demasiados parqueos. Entonces vemos que en buena medida, en la gran conclusión de este gráfico, el 31.3% de las personas, entre las personas que declaran que hay muy pocos parqueos, 3 de cada 10 personas dicen que ahí es donde han ocurrido los problemas más apremiantes relacionados con disputas con el tema del parqueo. Entonces vemos que esto es una problemática de política pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel municipal, la gestión adecuada de espacios de parqueo para contribuir a la convivencia ciudadana. A las personas asociados a todo este tema de la transparencia y la calidad y el conocimiento sobre las obras públicas ejecutadas en el gobierno, se les hicieron una serie de preguntas con el fin de profundizar en su perspectiva de, por ejemplo, qué tan interesadas están las personas con las decisiones que toma la alcaldía de su lugar de residencia. Vemos que aquí el 31.1% declara que se sienten muy interesadas o que están que tienen mucho interés sobre este tema, el 17.5% algo de interés, el 26% poco y el 23.6% declara que no siente nada de interés respecto a estas decisiones que se toman en la comuna del lugar donde reside. Vemos aquí que la mitad de la población expresa mucho o algo de interés por las decisiones que toma la alcaldía de su lugar de residencia, pero la otra mitad expresa poco o nada de interés. Ahora bien, a las personas les consultamos qué tanto acceso consideran que tiene usted o cualquier otro habitante de su municipio para acceder a la información de obras y proyectos que se estén ejecutando en ese momento. El 7.7% considera que tiene mucho acceso y el 16% algo de acceso. Sin embargo, hasta 3 de cada 4 personas, el 75.2%, consideran que tienen poco o nada de acceso a la información sobre las obras que se está ejecutando en la alcaldía de su lugar de residencia. Específicamente el 40.6% dijo que tiene poco acceso y el 34.6% nada de acceso. Sobre los cambios implementados a partir de 2021, sabemos que la Dirección Nacional de Obras Municipales ha tomado relevancia a nivel municipal desde la percepción de la ciudadanía.
Ante esto, les consultamos en primer lugar a las personas si por lo que habían visto en los últimos 12 meses, la Dirección Nacional de Obras Municipales había ejecutado algún proyecto u obra en los últimos 12 meses, a lo cual el 42.3% nos dijo que sí y el 53.5% dijo que no. A las personas que dijeron que en los últimos 12 meses habían visto a la DOM ejecutando alguna obra en su municipio de residencia, le hicimos una serie de preguntas. Primero, que evaluaran la calidad de las obras ejecutadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales. El 37.1% declara que la calidad es muy buena, el 54.8% la cataloga como buena, un 0.7% regular, 6.6% malas y el 0.8% las cataloga como muy malas. Ahora bien, en cuanto a la evaluación sobre la agilidad en la ejecución de las obras, aquí cambia un poco el panorama. 4 de cada 10 personas que declara que la DOM ha construido alguna obra en su municipio cataloga la ejecución como algo lenta y el 16% como muy lenta. Vemos por otro lado que el 10.4% la cataloga como muy rápida y el 30.2% como rápida la ejecución de esa obra en particular. Sobre esto también les preguntamos sobre la percepción en la disponibilidad de información sobre la ejecución de dicha obra. ¿Qué tanto acceso considera que tiene usted sobre las obras ejecutadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales? El 15.4% considera que tiene mucho acceso y el 21.8% algo de acceso. Sin embargo, una parte importante de la población, el 38.1%, es decir, 4 de cada 10 personas aproximadamente, consideran que tienen poco acceso y el 24%, 1 de cada 4, consideran que tiene nada de acceso. La disponibilidad de información también tiene que ver con los canales en donde la población puede acceder a dicha información. A las personas les preguntamos si en los últimos 12 meses habían consultado información sobre la ejecución de las obras en el municipio mediante alguna vía, a toda la población entrevistada. En esto, el 13.1% dijo que sí lo había hecho en los últimos 12 meses y el 86.3% dijo que no lo hizo al menos en los últimos 12 meses. A las personas que nos dijeron que sí han hecho alguna consulta en los últimos 12 meses, es decir, a este 13.1%, se le hicieron las siguientes consultas. En primer lugar, ¿cuál era la principal vía de consulta que utilizó para solicitar la información? A lo que 3 de cada 10 personas nos dijeron que lo habían hecho vía redes sociales. Por el otro lado, 2 de cada 10 personas, el 19.3%, nos dijo que no sabe o no respondía a la interrogante. 14.2% declaraba otras vías de consulta y vemos que canales oficiales de consulta, como por ejemplo ir a la Oficina de Información y Respuesta de la Alcaldía, la Oficina de Información y Respuesta de la DOM, o solicitar directamente a un representante de la Alcaldía de la DOM o de la Alcaldía o de la DOM, fueron mencionadas con menor frecuencia. Y sobre el proceso o el resultado de esta consulta, a las personas les consultamos si había logrado obtener la información que había solicitado. El 27.7% dijo que sí, logró obtener toda la información. El 41.6% declara que la obtuvo, pero de manera parcial. Y 3 de cada 10 personas, el 30%, declara que no obtuvo la información solicitada después de haber hecho dicha consulta. En este siguiente apartado hacemos una evaluación o presentamos los resultados más bien de la evaluación desde la óptica ciudadana sobre el gobierno local. En primer lugar, le preguntamos a la población que cómo cataloga el trabajo de la alcaldía del lugar donde reside. El 12.8% lo cataloga como muy bueno y el 42.2% como bueno. Por el otro lado, un 5.7% considera que es un trabajo regular, el 20.3% como malo y el 18.4% considera que el trabajo de la alcaldía del lugar donde reside es muy malo. A su vez, les preguntamos a las personas ¿qué tanto cree usted que el alcalde y el consejo municipal ha respondido a las necesidades de los habitantes del lugar donde usted reside? Eso es lo que podemos ver en el gráfico de la izquierda. Vemos que el 9.9%, 1 de cada 10 personas, considera que ha respondido mucho a las necesidades de la
de la población y el 24.2% que ha respondido algo. Sin embargo, vemos que 1 de cada 3 personas considera que la alcaldía ha respondido poco a las necesidades de la población y en igual cuantía 1 de cada 3 personas piensa que el Consejo Municipal y la alcaldía del lugar donde reside ha hecho o no ha hecho nada para responder a estas necesidades. En el gráfico de la derecha lo que podemos ver son 2 subpoblaciones. Las barras azules representan las opiniones de las personas que nos dijeron que debería ser el gobierno central quien debería hacerse cargo de los servicios públicos. Las barras grises son la población que en su momento anterior nos contestaron que consideraban que es más bien la alcaldía municipal quien debería hacerse cargo de los servicios públicos. Lo que vemos es una asociación. Las valoraciones sobre que el Consejo Municipal y la alcaldía está haciendo mucho o algo, de alguna manera está vinculado a la opinión con que la alcaldía municipal debería hacerse cargo. Es decir, aquellas personas que tienen una mejor valoración sobre la alcaldía municipal y piensan que debería ser la alcaldía municipal quien debería hacerse cargo de estos servicios públicos, lo hace, por ejemplo, una posible hipótesis A, porque consideran que el alcalde y el consejo municipal están respondiendo mucho o algo a sus necesidades. Por el contrario, personas que declaran que es más bien el gobierno central quien debería hacerse cargo de los servicios públicos, tienen una percepción más desfavorable sobre el trabajo de la alcaldía de su municipio. De igual manera, otra forma de evaluar a la alcaldía desde la óptica ciudadana es preguntándoles en su opinión cómo consideran que se están invirtiendo los recursos públicos de la alcaldía, a lo cual el 9.9% declara que está siendo invertido de una muy buena manera y el 40.1% de buena manera. Regular lo declara 1.9%, como malo el 26.3% y como muy malo el 15.3%. Entonces vemos que la mitad de la población entrevistada evalúa como muy buena o buena la forma en cómo la alcaldía del lugar donde reside está invirtiendo los recursos. De la misma manera, tenemos la misma lógica del gráfico anterior. Las barras azules corresponden a las opiniones de las personas que nos dijeron que debería ser el gobierno central el que debería atender los servicios públicos. Por el otro lado, en las barras grises, vemos este grupo de personas que más bien piensan que es la alcaldía municipal la que debería hacerse cargo principalmente de esos servicios públicos. Entonces vemos que las valoraciones entre las personas que consideran que la alcaldía municipal debería hacerse cargo de los servicios públicos piensan de mejor manera o de una manera más favorable, bueno, la alcaldía está invirtiendo de una forma muy buena o buena los recursos públicos de esa comuna respecto a este grupo de población que dice más bien debería ser el gobierno central quien responda a estas necesidades. Sobre percepciones sobre la nueva ley FODES, a las personas se les consultó si en su opinión a raíz de esta reducción sobre la disponibilidad de recursos de las comunas, si consideraban que la disponibilidad y calidad de los servicios que brinda la alcaldía habían mejorado, seguían igual o habían empeorado. Desde la percepción ciudadana, el 14.1% consideran que los servicios municipales mejoraron a raíz de este recorte de ingresos por parte de la nueva ley FODES. El 49.1%, la mitad de la población entrevistada, considera que los servicios municipales se mantuvieron igual que antes. Y 1 de cada 3 personas, el 33.1%, piensa que los servicios municipales empeoraron a raíz de ese recorte presupuestario que han experimentado las alcaldías. A las personas se les pidió catalogar con una calificación entre 0 y 10 a la alcaldía de su lugar de residencia, en donde 0 es una pésima calificación y 10 es una excelente calificación. Presentamos a continuación la nota promedio y vemos que a nivel nacional la calificación promedio que reciben las alcaldías es de 5.4, un incremento de 0.5 puntos respecto a la nota que obtuvimos en nuestra medición de mayo-junio, en donde la población le otorgaba una calificación promedio de 4.9. La calificación se comporta de manera diferenciada según los grupos de edad, el nivel de escolaridad y sobre otras opiniones ciudadanas. Por ejemplo, en el caso, cuando desagregamos la calificación por grupo de edad,
vemos que son las personas jóvenes quienes otorgan una calificación levemente más alta, una calificación promedio de 6, mientras que son las personas de 30 a 64 años quienes brindan una calificación más baja que asciende a 5.1. En cuanto a nivel de escolaridad, son las personas sin ningún nivel de escolaridad quienes brindan una calificación levemente más alta, 5.9, seguido de personas en educación secundaria, con 5.8. Personas con educación primaria y con educación superior brindan una calificación similar, 5 puntos exactos. Vemos que la calificación en todo caso está más asociada a la percepción, por ejemplo, sobre la calidad de los servicios públicos. Entre personas que consideran que los servicios públicos que brinda la alcaldía son muy buenos, la calificación asciende a 8.1. Pero vemos que a medida la percepción sobre la calidad de los servicios públicos se va deteriorando, la calificación también se va deteriorando. A tal punto de que entre personas que catalogan los servicios públicos de su alcaldía como muy malos, dan una calificación promedio de 2.5. Como mencioné anteriormente, en junio de 2023 la Asamblea Legislativa aprueba la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que implica una serie de cambios de cara a los comicios municipales de 2024, pero también un poco sobre las ideas de cómo se va a desarrollar la gestión de las comunas ante esta nueva transformación, específicamente, por ejemplo, ante la reducción de municipios a 44. Comenzamos a abordar esta sección consultándole a la población si, por ejemplo, conocía el nombre del actual alcalde del lugar donde reside. 6 de cada 10 personas, el 58.5%, contestan de forma correcta al nombre del actual alcalde. Es decir, si les pedimos a las personas que dieran el nombre del alcalde, esto se cotejaba con una base de datos y en efecto se catalogaba como una respuesta correcta o incorrecta. El 6.8% nos dio una respuesta incorrecta, es decir, contestó pero de manera errónea. 3 de cada 10 personas, el 29.6%, nos declaró de entrada ante esta consulta que no sabía el nombre de su actual alcalde. 1.9% prefirió no responder la pregunta y un 3.2% correspondían a estos casos especiales en donde está asociado el tema de un alcalde que está siendo procesado, etcétera. Son otras circunstancias que no nos permitían en específico catalogar como correcto o incorrecto. Ahora bien, a las personas les comenzamos a consultar su nivel de conocimiento sobre la Ley Especial para la Reestructuración Municipal en aspectos relativamente sencillos. Por ejemplo, les preguntamos a las personas si conocían el número de municipios según la nueva ley aprobada. Solamente el 5.7% de las personas entrevistadas conoce el nuevo número de municipios. Es decir, sabe que a través de la ley ahora pasaríamos a tener 44 municipios. Por el otro lado, 1 de cada 10 personas, el 10.3%, nos daba una respuesta, pero era una respuesta incorrecta. Daba otro número. Y 8 de cada 10 personas, el 80.1%, declaraba de entrada ante la pregunta que no sabía cuántos era el nuevo número de municipios. En pocas palabras, estamos hablando que 9 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas desconoce que a raíz de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal pasaríamos a tener 44 municipios específicamente. Por el otro lado, también le preguntamos a las personas si podrían decirnos el nuevo nombre de su municipio a raíz de la ley recientemente aprobada. Solo 1 de cada 10 personas, el 10.8%, supo darnos el nombre correcto de su nuevo municipio. El 44.3% dio una respuesta, pero fue una respuesta incorrecta. Y el 42.9% de entrada declaró no saber el nombre de su nuevo municipio. 2% decidió no responder a la interrogante. ¿Con qué está asociado todo este tema de conocimiento sobre la reestructuración municipal? En este gráfico, las tres preguntas anteriores, el nombre correcto del alcalde, sobre el número correcto de nuevos municipios y el nombre correcto del nuevo municipio en el cual reside, estos son los porcentajes de personas que respondieron de forma correcta, pero desagregados por su nivel de escolaridad. Vemos en el caso del nombre correcto del alcalde un patrón muy interesante, en donde solamente el 47.2% de personas sin ningún nivel de escolaridad contestó correctamente. Pero vemos que este porcentaje incrementa hasta 66.6% cuando analizamos específicamente a las personas con educación primaria. Lo curioso es que a partir de acá, a medida va pasando educación secundaria y educación superior, el porcentaje de personas que respondía correctamente al nombre del alcalde iba bajando. Por el otro lado,
tal como se podría intuir, sobre el número correcto de nuevos municipios, es decir, los 44 municipios, eso está asociado con el nivel de escolaridad. Por ejemplo, ninguna persona con ningún nivel de escolaridad, es decir, 0%, contestó correctamente esta pregunta. Pero entre personas con educación primaria, el 2.9% contestó correctamente. Entre personas con educación secundaria, el 15.1% dio una respuesta correcta, y vemos que el 20.9%, es decir, 2 de cada 10 personas con educación superior, supo contestar correctamente sobre el nuevo número de municipios. Pero vemos que incluso entre personas con educación superior, ese porcentaje sigue siendo relativamente bajo. Sobre el nombre correcto del nuevo municipio, vemos un mismo patrón en donde prácticamente son las personas con escolaridad superior quienes tendían a dar con mayor frecuencia una respuesta correcta. El 14.5% de personas con educación superior daban una respuesta correcta sobre el nombre de su nuevo municipio. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje relativamente bajo. Lo que podemos ver, en pocas palabras, es que la población salvadoreña conoce poco sobre la reestructuración municipal. Independientemente de si sabían mucho, algo, poco o nada sobre esta reestructuración municipal, se les preguntó a la población qué tan de acuerdo estaban con la reducción de municipios, a lo que el 38.5% dijo que está muy de acuerdo, el 28.4% algo de acuerdo, el 13.1% algo en desacuerdo y el 14.3% muy en desacuerdo. Un 1.5% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Está asociado este nivel de estar muy o algo de acuerdo o muy en algo de desacuerdo con el conocimiento de la población? Lo que identificamos acá, por ejemplo, esta primera barra es el subuniverso de personas que nos contestaron correctamente sobre el nuevo número de municipios. Esta segunda barra es el universo de personas que nos contestaron de forma incorrecta. Esta otra, el total, es el universo de personas que declararon no saber el nuevo número de municipios. Igual es el caso para el caso, valga la redundancia, de las personas que no responden. ¿Qué ocurre entre las personas que contestaron correctamente sobre el nuevo número de municipios? El 46.3% declara estar muy de acuerdo. Vemos que es un porcentaje muy similar a quienes brindaron una respuesta incorrecta. Entonces pareciera que independientemente si la persona contestaba o sabía el nuevo número de municipios, están de alguna manera muy de acuerdo con la reducción de municipios. Vemos que entre personas que no sabían la pregunta, ese porcentaje de estar muy de acuerdo baja un poco, baja a 38%. Y entre personas que no respondían la pregunta, baja a un 16.7%. ¿Está asociado con nivel de escolaridad? Esa fue la otra interrogante que nos hicimos. Nuevamente, cada barra responde a el universo de personas sin ningún nivel de escolaridad, con educación primaria solamente, con educación secundaria y con educación superior. Vemos en este caso una tendencia levemente creciente entre las personas que no tienen ningún nivel de escolaridad. El 36.1% está muy de acuerdo con la reducción de municipios. Con personas con educación primaria incrementa levemente ese porcentaje, 38.5%. A personas con educación secundaria incrementa un poco más a 41.2%, pero luego entre personas con educación superior cae a 30.9%. De igual manera, vemos que entre personas con educación superior es donde destaca el porcentaje de personas que está algo en desacuerdo, el 20.6%, y muy en desacuerdo el 21.0%. En pocas palabras, lo que vemos que las personas con educación superior son un poco más, están un poco más todavía no tan definidas sobre el nivel de si están muy de acuerdo, o más bien es el grupo que se va distinguiendo poco respecto al resto de la población. A las personas les preguntamos si a raíz de esta reducción del número de municipios, si consideraban que el trabajo de la alcaldía del lugar donde residen iba a mejorar, seguirá igual o empeorará. En el gráfico de la izquierda vemos los resultados. El 43.6% considera que el trabajo de la alcaldía va a mejorar con la reducción de municipios. El 28% dijo que seguirá igual y el 19.9% considera que empeorará. Un 8.5% de personas nos dijo que no sabía o prefería no responder a la pregunta.
Nuevamente, esto se desagregó por nivel educativo, eso está en el gráfico de la derecha, y vemos que prácticamente las personas que consideran que la situación va a mejorar, va incrementando levemente a medida mejora el nivel de escolaridad de la persona. Es hasta el 50.6% de personas con educación secundaria quienes perciben que la situación o el trabajo de la alcaldía va a mejorar con la reducción de municipios. Luego cae a 32.5% entre personas con educación superior. Decidimos ir un paso adelante y decir, ok, a las personas que nos dijeron que iba a mejorar la situación, en una pregunta abierta les preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué va a mejorar la situación o más bien el trabajo de la alcaldía del lugar donde reside con la reducción de municipios? Esta es una pregunta abierta, las respuestas fueron procesadas, analizadas, y esta es una representación en nube de palabras a manera estilizada para ver cuáles eran las respuestas más comunes. La respuesta más sobresaliente al preguntarles por qué consideraban que iba a mejorar, no saben, no responden. Las personas nos decían que no sabían por qué pensaban que iba a mejorar la situación con la reducción de municipios. Otras personas nos decían que pensaban que iba a haber una mejor administración, que esto se podía traducir en más obras y proyectos, que es mejor que exista un solo alcalde, que podría haber un mayor control y atención territorial, entre otro tipo de respuestas. Todas estas respuestas las clasificamos en 4 grandes categorías, que las presentamos a continuación. En la primera categoría de administración tienen que ver con temas vinculados, por ejemplo, a que va a haber una mejor administración no solamente de los recursos o que es mejor la toma de decisiones en cuanto a que hay un solo alcalde. Vemos, por ejemplo, que esta gran categoría acumula el 45% de las respuestas. Entre cada una específicamente, el 16% nos dijo que consideran que va a haber una mejor administración a raíz de la reducción de municipios, el 10.2% que es mejor que exista un solo alcalde, un 5% consideraba que iba a haber fondos para atender a poblaciones y a áreas más necesitadas. Otras opciones de respuesta fueron mencionadas con porcentajes iguales o menores a 5%. Luego una segunda gran categoría, temas asociados a la ejecución municipal, que iba a mejorar con el 21.5%. Esto está conformado por un 11.7% de personas que piensan que con la reducción de municipios podrá haber más proyectos y obras. Y un 7.2% que consideran que va a haber un mayor control y atención dentro del territorio. Un 2.6% declara que puede haber un ahorro, una mejor planificación en proyectos y en la ejecución de los mismos. Un 12.4% son la categoría de otros aspectos que no eran clasificables en los dos anteriores. Más allá del 9.6% que dice otros aspectos, un 1.4% considera que van a haber trámites administrativos más simples y un 1.4% que va a haber un mejor uso de los impuestos. Pero destaca que 2 de cada 10 personas declararon no saber o no responder ante su percepción de por qué iba a mejorar el trabajo de la alcaldía con la reducción de municipios. Hicimos lo mismo para las personas que nos dijeron que consideraban que la situación o el trabajo de la alcaldía iba a empeorar con la reducción de municipios. Presentamos nuevamente de forma esquematizada las respuestas que más fueron mencionadas. Vemos que la respuesta más mencionada era toda esta que acumula esta gran categoría. Un solo alcalde no podrá llevar una buena gestión. Otro grupo importante considera que va a haber abandono de los territorios, abandono de las comunidades. Otro grupo considera que va a haber trámites administrativos más complicados, que los recursos van a ser menores, que podrá haber un poco también despido de personal, y desde luego también hubo personas que nos declararon no saber o no responder por qué desde su opinión piensan o consideran que el trabajo de la alcaldía empeorará con la reducción de municipios. Esta es la representación más detallada de las respuestas. Vemos que la gran mayor parte de la población, 3 de cada 10 personas que consideran que el trabajo de la alcaldía empeorará con la reducción de municipios, piensan que esto ocurrirá porque un solo alcalde no podrá llevar adecuadamente la gestión.
vemos que, por ejemplo, un 15% declara que podrá haber o podría haber un abandono de las comunidades, el 13.2% alude a que los recursos serán menores, el 6.1% señala que podrá tener como consecuencia el despido de personal, que podrá haber un 4.9% una mala administración de recursos. Esta gran categoría de temas administrativos acumulan el 69.8%, es decir, 7 de cada 10 personas que dieron una respuesta de que empeorará la situación dada esta reestructuración municipal. Un porcentaje menor, el 4.7%, declara situaciones sobre menos proyectos y obras o una peor planificación y ejecución de los proyectos. Por el otro lado, el 16.9% son otros aspectos. Por ejemplo, un 9.8% declara que los trámites administrativos perciben que van a ser más complicados. Y un 8.6%, la barra final, declara que no sabe o no responde ante esta consulta de por qué piensa que el trabajo de la alcaldía empeorará con la reestructuración municipal. En la última parte de la presentación exponemos los resultados asociados a las elecciones municipales y la intención de voto de cara a las elecciones municipales de 2024. En primer lugar, le preguntamos a las personas qué tanto interés tienen en la política, que son los resultados que se presentan en el gráfico de la izquierda. En esto, 12.1% dice que mucho y 15.9% algo, es decir, 3 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas expresan mucho o algo de interés en la política en general. Vemos que la gran mayor parte, el 34.2%, expresa poco interés y el 36.2% nada de interés. Ahora bien, comparando estos resultados sobre el nivel de interés en los comicios municipales de 2024, vemos que el interés incrementa levemente respecto al interés expresado en la política en general. 29.4% de personas declaran que tienen mucho interés de cara a las elecciones municipales de 2024 y 21.1% algo de interés. Entonces vemos que prácticamente 5 de cada 10 personas expresan mucho o algo de interés en las próximas elecciones municipales, que contrasta con este 3 de cada 10 personas que expresaban mucho o algo de interés en la política en general. Sin embargo, vemos que la otra mitad de la población expresa poco o nada de interés en los comicios municipales. 30.4% manifiesta que poco interés y 18.8% nada de interés. A las personas les preguntamos si desde su punto de vista vale la pena ir a votar a las próximas elecciones. El 86.2% declara que sí y el 12.9% declara que no vale la pena. Luego les consultamos a las personas si las elecciones fueran este domingo, si asistiría usted a votar o no asistiría a votar. 5 de cada 6 personas entrevistadas, el 82.8% expresan que sí asistirían a votar si las elecciones fueran el próximo domingo, versus el 16.7% de personas que declaran que no asistirían a votar. Una forma indirecta de medir la intención de voto es mediante esta interrogante: si en su opinión, ¿qué le conviene más al municipio? ¿Que siga gobernando el mismo partido o que llegue otro partido a la alcaldía en 2024? Los resultados muestran que 4 de cada 10 personas, el 39.9%, declara que es mejor que siga gobernando el mismo partido que está en su actual municipio de residencia. Un 33.4%, 1 de cada 3 personas entrevistadas, expresa que en su opinión es mejor que sea otro partido el que gobierne. Un 7.2% expresa indiferencia sobre quién gobierne y un 10.2%, 1 de cada 10 personas sostiene que es mejor que siga gobernando el mismo partido, pero diferente alcalde. Por otro lado, el 8.9% declara no saber o no responder la interrogante y un 0.4% considera el escenario contrario de que siga gobernando el mismo alcalde, pero con diferente partido. Para finalizar, a las personas que dijeron que sí asistirían a votar, se les consultó su intención de voto para las elecciones municipales de 2024, dado que este es un enfoque eminentemente municipal en nuestra encuesta. A continuación presento los resultados en donde presentamos las respuestas de todas las personas entrevistadas, es decir,
presentamos los resultados de las personas que no asistirían a votar, las personas que no saben si asistirán a votar y de las que sí van a votar, cómo se distribuyen sus respuestas entre los diferentes partidos políticos. Lo que vemos es que el 16.7% de personas declara que no asistirá a votar. Por el otro lado, vemos que hay un 0.5% que declara no saber o no responder sobre esta interrogante de si asistirá o no asistirá a votar. Las respuestas restantes son las que se distribuyen entre las personas que declaran que sí asistirían a votar. Un 2.1% votaría por el Partido Arena, un 1% por el FMLN, un 2.2% por Gana, Nuevas Ideas con un 35.9%, el PCN con un 1.4%, Vamos 0.1%, al igual que Nuestro Tiempo con un 0.1%. Por otros partidos políticos, el 2.4%, personas que dicen que anularían su voto, dejarían la papeleta en blanco, 0.4%, y vemos prácticamente estas últimas dos barras en donde un 22.2%, 2 de cada 10 personas dicen que no saben o que aún no se han decidido por cuál partido votarían para las elecciones municipales de 2024 y un 15% declara no responder por cuál partido votarían. Si sumamos estos últimos dos porcentajes, prácticamente ascienden a un 37.2% de personas que en este momento se encuentran indecisas sobre su intención de voto de cara a las elecciones municipales o que prefieren no dar su respuesta al ser interrogadas en la encuesta. Yo agradezco mucho su atención en nombre de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. Tengan buenos días.